No sé si lo sabes, pero los cubanos tienen un salario actualmente entre 6 y 18 dólares al mes. Y ahí es donde surge la pregunta del millón. ¿Cómo pueden hacer para sobrevivir durante todo este periodo de tiempo sin literalmente morir de hambre? Bueno, eso lo vamos a estar averiguando en este vídeo. Bueno, la situación está bastante difícil, muy apretada para nosotros los cubanos, porque el problema de la comida nos golpea horriblemente. Zapatear la comida, como decimos nosotros, es muy difícil, los precios están carísimos, no nos alcanzan los salarios. Por ejemplo, yo que soy pensionada, 1.600 pesos me pagan y no me alcanza para nada, no puedo comprar ni un paquete de leche porque es muy superior a lo que yo gano. Para entender este vídeo, lo primero que hay que hacer es entender cómo es la conversión del salario en Cuba. A ver, vamos a estar claros. El salario promedio en Cuba es de 6.000 pesos cubanos al mes. Esto equivale aproximadamente, porque es muy variable, a unos 18 dólares. Es decir, el dólar está aproximadamente a unos 345, 355 pesos cubanos. Como les dije, esto varía muchísimo, pero esperen, ese es el salario promedio. El salario mínimo de la isla oscila entre los 2.000 y los 2.500 pesos cubanos, que esto viene más o menos a ser la conversión a 6 dólares al mes. Cuba despierta, rompe las rejas, ya no hay dueño de esta tierra. Somos miles, somos fuertes, nadie nos podrá vencer. Primeramente, el salario en Cuba no alcanza. Lo poco que uno consigue, créanme que hay que hacer magia, por así decirlo. La gente tiene que recurrir literalmente a pequeñitos negocios, como por ejemplo arreglar uñas, arreglar el pelo haciendo queratinas, tratamientos, cosas así básicas, porque tampoco es que haya esa exageración de productos y de mercancías para poder utilizar realmente, porque créanme que el costo es bastante elevado y si con el salario ya uno no literalmente subsiste, imagínate tú poder invertir en productos muy elevados. Entonces, la pregunta es irremediable. ¿Cómo pueden hacer los cubanos para sobrevivir con 6 dólares al mes? Algunos, otros con 15, otros con 18. Y bueno, la respuesta es un poquito complicada. En primer lugar, tienes que saber que la culpa de todo lo que está pasando se la achacan al bloqueo norteamericano. Por supuesto, esto es el cuento que sostiene a la dictadura o que la ha sostenido por muchísimos años. ¿Por qué razón se los digo? Porque los que están supuestamente sufriendo los embates de ese bloqueo son el pueblo, ya que los dirigentes no tienen ningún faltante de nada. Esas personas tienen yates, tienen carros, tienen luz, tienen comida, tienen propiedades en Estados Unidos, así mismo como lo oyes, en Estados Unidos. Y además de eso, la verdad más grande que desmiente al bloqueo es que de Miami, aunque no lo creas, viene el 70% de la economía del país. Por lo cual esta va a ser la principal vía que va a tener el cubano para sobrevivir, ya que en Miami viven 3 millones de ciudadanos cubanos que les están enviando constantemente a sus familiares en la isla de todo. Cuando les digo de todo, es de todo. Les estoy hablando de ropa, comida, incluso recargas de teléfono, además de, por supuesto, dinero. Viajan a Cuba, cuando van a Cuba alquilan autos, van a hoteles y esto es lo que sostiene, como te decía anteriormente, el 70% de la economía del país. Así que si te han dicho que el embargo, porque es como realmente se llama, es el culpable de todos los males en la isla, esto es incierto, porque si no fuera por Miami, ya la dictadura desde hace muchos años habría caducado. Yo tengo, por ejemplo, una pensión de 1.600 pesos. Entonces, cuando voy al agro a comprar alguna vianda, la malanga está a 100 pesos, los boniatos carísimos. Y en resumidas cuentas, compro una cosa, compro otra, pero no puedo comprar de todo. Los huevos están a 100 pesos cada uno.
y por fuera, porque el Estado me da 5 huevos al mes que no me alcanza para nada. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Ahora, si bien es cierto que desde Miami llegan casi todas las ayudas al pueblo cubano, hay una serie de personas que viven en la isla que no tienen ningún familiar en el exterior y por tanto tienen que hacer otras cositas que son las que hacen que ellos todavía puedan seguir sobreviviendo en la isla. En mi opinión personal, yo creo que la primera opción que utilizan los cubanos para sobrevivir es algo llamado el invento en los trabajos. Es decir, casi todos los cubanos que viven en la isla por necesidades lógicas tienen que hacer microinventos en los trabajos. Cuando le digo microinventos, puedo referirme a micro robos, es decir, el bodeguero se roba un poco de aceite, se roba un poco de arroz, el que trabaja en una oficina se roba hojas o se roba tinta de una impresora, no sé, hay muchísimas formas de inventar en Cuba según el puesto de trabajo de cada cual. No quiero entrar en muchos detalles para no embarcar a las personas, pero esa es otra forma de sostenibilidad que tiene el cubano que hace que de alguna manera pueda equilibrar un poco ese bajo salario que recibe mensualmente. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Bueno, otra forma que el cubano tiene para sobrevivir son los pequeños negocios que puede abrir en la isla, es decir, los que les permite el Estado. Hay muchos que me van a preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que un gobierno represor y comunista deje que pequeños negocios puedan abrirse paralelamente a los negocios del Estado? Esto ha sido un tema súper complicado a través de los años y es difícil entenderlo porque habría que hacer mucha historia. Todo parte, para resumírsela, desde que Fidel Castro llegó al poder, por supuesto, eliminó en el año 68 todo el sector privado. Y no fue hasta el año 90, en la caída del campo socialista, que se vio obligado a tener que abrir la economía privada porque si no el país iba a caer en un declive total. Esto ha tenido sus bajas, sus altas, debido a que el gobierno nunca le ha gustado que las personas tengan sus propios negocios, porque entiendan algo, si una persona tiene un negocio particular y no depende del salario del Estado, esa persona no tiene la obligación de ir a una marcha revolucionaria, no tiene que ser comunista, no le tiene que lamer las botas a un CDR, no le tiene que lamer las botas a, no sé, a un sindicato en un trabajo, no tiene que ir a actos de reafirmación revolucionaria y 25.000 cosas más. Por tanto, a ellos no les conviene que la población se privatice con sus negocios y siempre ha sido una guerra de amor-odio con estos negocios que realmente ha provocado que muchísimas personas que invierten en Cuba, tanto incluso extranjeros como cubanos, hayan ido a la quiebra porque han sido cerrados, estafados o clausurados por la dictadura. Entonces, literalmente tienen que ser arreglando uñas, arreglando pelo, literalmente, digamos, el llamado intercambio. Por ejemplo, yo te doy una libra de arroz y tú me vas a dar cualquier servicio, o me vas a dar, por ejemplo, una jamonada, por ejemplo. Entonces, como el intercambio. Ahora, hay una serie de negocios que realmente al gobierno no le preocupa mucho. Para ellos no son un gran problema. Por ejemplo, personas que han abierto una barbería o una peluquería, personas que ponen uñas, personas que tienen una cafetería pequeña, no sé, innumerables negocios de estos que de alguna manera las personas no se enriquecen demasiado, siguen de alguna manera chequeados por los CDR. Si no sabes qué es un CDR, bueno, búscalo en internet con esas siglas, CDR, Comité de Defensa de la Revolución, para que tú veas quiénes son esas personas. No voy a caer en esa explicación ahora. Y bueno, como te decía, a estas personas no las chequean demasiado. Por supuesto, tienen que pagar impuestos, siempre tienen los inspectores arriba. Estos inspectores, la mayoría, no quiero decir que sean todos, pero la mayoría, yo diría que el 90 o el 95% son bastante corruptos y siempre te están encontrando pequeñas cositas por lo cual vas a tenerlos que sobornar sí o sí, y esto va a ser un huequito más también en el bolsillo de las personas que tratan de emprender en Cuba. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un
complicado. Y todo cubano te va a decir que lo que ellos hacían en Cuba era básicamente inventar. Esa es una frase característica del cubano: estoy en el invento, estoy viendo qué hago, estoy inventando algo, porque literalmente pues el salario no te da para nada, no te cubre apenas, y todos tienen que hacer algo extra. Incluso si eres médico, profesor, o sea, tienes una profesión, se supone que deberías estar bien compensado, igual paralelamente tienen que hacer algo de invento. Y por ejemplo, alguna de las cosas que yo sí conocí que la gente hacía era mucho vender comida para la calle, hacer croquetas, jugos, cakes, cualquier cosita que pudieras hacer en la calle y venderla, pues lo hacían. Cualquier cosita que pudieras hacer en la casa y venderla, lo hacían. Si tenías un carro, ya sea que te lo diera el trabajo o era pues algo, una herencia familiar, algo así, pues hacían mucho lo que es los trabajos de taxi, por ejemplo, que en Cuba se le dice botear, que es básicamente pues montar a pasajeros y transportarlos y cobrarles por eso. Y bueno, algo que ha sido inevitable para el gobierno cubano es que las personas empiecen a ganar dinero a través de las redes sociales. Les quiero decir algo: el internet en Cuba estuvo prohibido por muchísimos años. No fue hasta la muerte de Fidel en el 2016 que esto realmente empezó a abrirse un poquitico más. No quiere decir que después del año 2016 las personas empezaron a tener internet así como así. No, después del 2016 hubo una cierta apertura donde las personas podían ir a los parques a conectarse y a tener un poquito de internet bien lento. No fue hasta el año 2019-2020 que las personas más o menos en sus móviles empezaron a tener un poquito más de cobertura, un internet carísimo, por cierto. Estamos hablando que hoy en día, en 2025, tener un internet completamente free en el móvil vale 3 veces tu salario en Cuba. Es decir, tú te puedes gastar hasta $60-70 navegando en internet ilimitadamente y tu salario va a ser de $18. Así que los precios van a ser increíblemente altos. Pero bueno, volvemos al punto cero. Los familiares de Miami, en la mayoría de los casos, siempre mantienen a los familiares de Cuba con los teléfonos recargados, o una tierrita por aquí, una tierrita por allá. Es decir, las personas de alguna manera sobreviven un poco. Ahora, irremediablemente, para el gobierno cubano empezaron a salir los influencers. Estos influencers de alguna manera empiezan a ser autosustentables, y esto por supuesto nadie lo ve con buenos ojos allá en la isla. Entonces por ende empieza la persecución de los que estaban más pegados, como decimos nosotros los cubanos, en las redes, y muchos de ellos van a tener que irse de la isla porque no han podido mantenerse allá. Ahora, en la actualidad, quedan unos cuantos que todavía siguen hablando algunas cositas permitidas. Por supuesto, el gobierno los tiene como amigos, enemigos, es decir, chivatos, como le decimos los cubanos, hay que decirlo así. Son personas que de alguna manera te dicen, sí, yo estoy contra el gobierno, bla, 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 pero a la hora de la verdad, cuando la seguridad del Estado los llama a constar, ellos tienen que entrar por el tubo, como decimos los cubanos, y tienen que hablar lo que ellos realmente quieren que hable. Otra cosa es simplemente por la izquierda, que decir por detrás. Tú tienes un pequeñito negocio o trabajas en tal puesto en un restaurante, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer? Que la carne o todo lo que entre a ese restaurante por detrás, de cierta forma, vas a revenderlo. Quiere decir que vas a ponerle un precio un poquito más elevado y se lo vas a dar a la gente de afuera, literal. Ahora, otra forma de ganar dinero son los llamados chivatos, como te decía anteriormente. Son las personas que trabajan directamente para el gobierno, informándoles de todo. Estas personas, aunque son muy mal mirados por la sociedad, de alguna manera siempre reciben un tratamiento mejor que el resto de la población. Algunos tienen algunos módulos de comida que reciben en sus casas, algunos le dan casas en la playa, algunos le dan
no sé, entradas para bares y discotecas extra, incluso algunos pueden recibir un poco de efectivo, pero en general no es que sean personas que vivan mucho mejor que el resto de la población, pero sí tienen algunos privilegios que otros no tienen, a costa de alguna manera echar para adelante, como nosotros decimos, o no sé, decir lo que están haciendo los supuestos malhechores en contra de la revolución, y con esto ganan su dinerito extra. Por supuesto, hay muchas más maneras de ganar dinero en Cuba, no me las sé todas, de hecho no estoy actualizado porque hace muchos años que me fui de Cuba. Si tú conoces otras formas de cómo las personas pueden sobrevivir hoy en día, bueno, déjala en los comentarios, porque de alguna manera todos vamos a aprender qué está pasando en Cuba en 2025. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda dejar tu opinión, que es muy importante, como te decía, y nos vemos en la próxima. Bye bye.